Muy bien, seguimos estudiando más sobre quién es Jesucristo, seguimos aprendiendo más de nuestro amado Señor y seguimos entendiendo más el propósito de Dios para nuestras vidas. Hoy me toca compartir la lección 4, nació de la Virgen María. Este es un hecho maravilloso, un hecho sin precedente, un hecho único, un hecho que transformó la vida de la humanidad, un hecho que Dios ya tenía pensado antes de la fundación del mundo, antes de la creación del hombre, porque nosotros sabemos que Dios en su gracia, en su amor, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. O sea que si hoy estás conectado, es porque realmente Dios tiene un propósito para tu vida. Y Dios tenía o tiene un plan. Creó al hombre a imagen y semejanza de Dios y lo creó para tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Es por eso que creó a Adán y a Eva y los bendijo y le dijo: fructifiquen y llenen la tierra. Y en ese caminar, Adán y Eva cometieron un terrible pecado, desobedecieron a Dios. Bueno, ya más o menos conocemos la historia. Y si no la conoces todavía, te invito a que leas Génesis, el capítulo 1, 2 y 3. Y llegamos al capítulo 3 de Génesis. Es un capítulo para mí triste, pero a la vez un capítulo de fe. ¿Por qué triste? Porque ahí donde Adán y Eva pecan, ahí donde son tentados por Satanás y deciden creerle más a Satanás que a Dios y desobedecen a Dios. Ahí en el versículo 15, en el versículo 15, vemos que Dios nos da una promesa. En el capítulo 3, al comienzo vemos que aparentemente se frustraba ese maravilloso plan de Dios de estar en comunión con el hombre y de formar esa familia maravillosa y tener esa relación íntima con él. Al desobedecer, Dios los aleja de su presencia. Ahí aprendimos que cuando estamos en rebeldía, cuando estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado, Dios se aleja, porque no hay comunión la luz con las tinieblas, porque donde hay pecado no puede estar la presencia de Dios. Y ahí, en ese versículo 15, el mismo Dios nos habla. Buscamos Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando la serpiente. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí vemos que Dios dice: va a venir la salvación a la humanidad a través de la simiente de la mujer. Iba a ser un hombre el que iba a rescatar a toda la humanidad.
Un poquito más adelante, Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6 y 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En este pasaje vemos que iba a nacer un niño. Ese niño, de la simiente de la mujer, iba a traer la salvación para toda la humanidad. Ese niño es el que iba a restaurar el plan de Dios para la humanidad. Ese niño que todos conocemos es Jesús. Mateo 1, 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Este relato nos habla de lo que Dios ya había planificado en Génesis, que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Ahora nos pongamos un poquito a pensar la situación en aquella época. ¿Qué era lo normal? Lo normal es que se junte un varón y una mujer, se casen y tengan hijos. Hoy eso sigue siendo lo normal. Se tienen que poner de novio, se tienen que casar y después vienen los hijos. Una vez que se casan, tienen la relación sexual y vienen los hijos. Ahora, cuando vemos esta porción de la Escritura, nos ponemos a pensar,
en José. José estaba enamoradísimo de María. Estaba tan entusiasmado que él quería casarse y ya habían arreglado y ya estaban de acuerdo en casarse. Pero en un momento se entera que María estaba embarazada. Entonces, como todo hombre, pensó, me engañó, porque para quedar embarazada tenía que haber estado con un hombre, y yo no la toqué. Entonces él pensó en dejarla, porque la amaba tanto, y dijo, la voy a dejar en secreto, y que ella se arregle con el supuesto padre de ese bebé. Ahora lo que José no sabía, y nunca se imaginó, es que Dios había puesto ese bebé en el vientre de María. Porque no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Porque todos los hombres, todos nosotros, fuimos engendrados por hombres. Y nosotros nacemos con el pecado original, con el pecado de Adán y Eva. Y la palabra dice que Jesús fue sin pecado. Por lo tanto, tendría que haber una intervención divina. Y es ahí donde el anuncio de que iba a engendrar del Espíritu Santo. Por eso cuando leemos el anuncio del ángel a María, María se sorprende por la exclamación del ángel, le dice, bienaventurado, bendecida, porque vas a llevar en tu vientre el Hijo de Dios. Qué tremenda bendición para María. Qué tremenda responsabilidad. Pero también vemos, tanto en José como en María, que eran un hombre y una mujer que agradaban a Dios. María fue elegida no al azar, sino que fue elegida porque fue una mujer íntegra. Y era una mujer que amaba a Dios. Y era una mujer de fe, porque le creyó lo que el ángel le decía. Obviamente, debe haber sido un shock para ella. ¿Cómo voy a engendrar un bebé si no conozco hombre? Y ningún hombre me tocó. Pero en el momento que el Espíritu Santo entra a su vida, comienza a sentir en su interior vida. Era el Hijo de Dios en su vientre. Era el que estaba en el principio, el creador de todas las cosas. Porque leemos en Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. En la primera lección vimos lo que es la Trinidad. Dios en tres personas. Y acá dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo, ¿quién era? Jesús. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel Verbo fue hecho carne. Jesús se hizo uno
un hombre como nosotros. Jesús y el Padre decidieron que Él naciera como un bebé, normal como todos nosotros, que al nacer en un pesebre, su mamá le pusiera pañales, le abrigara. El Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, se hizo hombre, tomó forma de hombre. Es un hecho maravilloso, es un hecho único. No hay otro hecho como este. Y es algo que nuestra mente no puede llegar a entender. Es como que es algo imposible. El creador del universo en forma de hombre. Mateo capítulo 2. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estos magos conocían y sabían de que iba a venir el rey. Y habían estudiado las escrituras, se habían estudiado los tiempos y dijeron, hoy se ha cumplido el tiempo. ¿Dónde está? Porque sabemos que está acá, porque seguimos su estrella, queremos conocerlo. Y ahí donde se sorprende Herodes y todos los que estaban ahí, dice, pero ¿de qué están hablando? Si el rey soy yo. Entonces, ¿qué hace Herodes? Convocado a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Los que conocían la palabra, los que conocían lo que estudiaba, sabían que tenía que nacer en Belén. Como dije hace rato en Lucas 1:27, ahí vemos cómo se detalla el relato de cómo iba a nacer Jesús, cuando el ángel habla con María. Y también vemos en Lucas capítulo 2, versículo 11, cuando el ángel le habla a los pastores. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los ángeles, yo siempre trato de imaginarme esta escena, ¿no? Entusiasmados, contentos con lo que estaba aconteciendo. El Hijo de Dios, Dios hecho hombre, había nacido, había llegado a la tierra con un propósito, salvar a la humanidad. Había venido a mostrarnos la manera de vivir. Había venido a pagar el precio por nuestros pecados. Y había tanto entusiasmo
en el cielo que empezaron a proclamar a los pastores. Los magos tuvieron el privilegio de poder ver al Hijo de Dios entre pañales. ¿Cómo habrá sido? Yo creo que todos los bebés, cuando nacen, son todos hermosos. Pero cuando nacen, apenas nacen, son todos así arrugaditos, y perdón por la expresión, pero medio ojos hinchados, todo moreteado, porque Jesús nació por parto normal, no le hicieron cesárea. María sufrió los dolores de parto. Y verlo ahí y ver la promesa cumplida. Dios, hecho hombre, vino a nosotros. Y los ángeles proclamaron la llegada. Hoy ha nacido. Gócense y alégrense en todos. Y después, un poquito más adelante, vemos a un anciano, Simeón. Versículo 30. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón había recibido una palabra de que él no iba a morir hasta no ver la salvación. Por eso él dice en el versículo 28, que me salté, tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Simeón tuvo un privilegio, poder tomar en sus brazos al Hijo de Dios. De paso digo, ¿no? Cada vez que presentamos a un bebé y lo tomamos en brazo, estamos en presencia de un siervo de Jesucristo. Estamos en presencia de un Hijo de Dios. Colosenses 1, 21, 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él. Acá vemos en este pasaje que Jesús fue hombre de carne y hueso como nosotros.
el Hijo de Dios. Y a través de ese sacrificio en la cruz, que después vamos a seguir viendo adelante, hoy todos nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Otro pasaje, Romanos 8, versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Cuando vemos la genealogía de Jesús en Mateo capítulo 1, vemos que se fue cumpliendo la promesa de Dios a todos, desde Abraham hasta David, hasta José el padre. Pero ahí en la genealogía dice, engendró a José, que era el esposo de María. Porque Jesús no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu. Y tomó cuerpo humano. Jesús fue humano como todos nosotros. Jesús creció en medio de una familia, como crecemos todos nosotros, siendo obediente a su papá, siendo obediente a su mamá, porque todos los pequeños estamos acá, escúchame, de hecho el pibe, todos los pequeños, todos los preadolescentes, los adolescentes, todos tienen que crecer y caminar como Jesús, en obediencia y sujeción a los padres. Ese Jesús que vivió en medio nuestro, vivió como un ser humano común y corriente como todos. Aprendió un oficio. Su papá era carpintero. Por lo tanto, aprendió lo que su papá le enseñó. De paso digo, hermanos, varones, aprendamos un oficio que nos va a servir y nos va a ser muy útil. Aprendamos también una profesión. Y él era carpintero. Y el carpintero, como decía Alberto recién, ¿no? Era un carpintero ordenado. Porque no solamente Jesús vino en forma corporal a salvarnos, sino también vino a mostrarnos cómo teníamos que vivir. Por eso que pasó por todas las etapas. Fue niño, fue preadolescente, fue adolescente. Y desde muy chico dice la palabra que él estaba en los negocios de su padre. Estaba constantemente aprendiendo las escrituras, como nuestros hijos tienen que aprender constantemente todos los días. Los que saben leer, a leer la palabra, a escudriñar la palabra, a crecer en el conocimiento de la palabra. Comenzó desde muy niño a transmitir la verdad. Este Jesús aprendió un oficio y salía a trabajar, porque todos los varones tenemos que salir a trabajar y a ganarnos el pan. Y cuando él trabajaba, hacía bien su trabajo.
Y cuando vos haces bien tu trabajo, sos conocido por el buen trabajo que haces. Es por eso que cuando Jesús comienza su ministerio, todo el mundo decía, este no es el hijo del carpintero, este no es el carpintero que me venía y me hizo la mesa, que de paso me la hizo muy bien, que me hizo la silla, que me arregló el mueble. Este está predicando. Jesús, antes de ser conocido por sus milagros, señales y prodigios, era conocido por su buen desempeño laboral, por el que era un buen carpintero. Es por eso que vemos que Jesús era uno como nosotros. Jesús tenía hambre, Jesús tenía frío, Jesús tenía que descansar. Los discípulos fueron a buscar comida y después cuando volvieron le dijeron, maestro, ¿ya comiste? En la alimentación de los 5.000, él también comió de esos panes y de esos peces. El Hijo de Dios, el creador de todas las cosas, era humano como nosotros y vivió agradando a Dios en todo. Y vivió siendo obediente a la palabra del Padre. Y vivió también sujeto al Espíritu. Cuando Jesús salió de las aguas del bautismo, porque fue obediente a lo que manda Dios, que todos los que creen y tienen que bautizarse, Él nos dio el ejemplo y se bautizó. Y cuando sale de las aguas viene el Espíritu Santo sobre él. Y el Espíritu Santo a partir de ahí comienza a guiarlo. Es por eso que fue llevado al desierto. Y ahí ayunó, como ayunamos nosotros normalmente. De paso digo también, si no estás ayunando, comenzá a hacer del ayuno un hábito en tu vida. Y él ayunó como nosotros. Y tuvo hambre como nosotros. Y fue tentado en todo como nosotros. Ahí donde en el medio del desierto, cuando ya habían pasado muchos días y su cuerpo había empezado a sentir. Yo a veces digo, nosotros no aguantamos ni 24 horas y ya estamos, viste, que nos desmayamos, que nos suena el estómago y que ya nos empieza, el cuerpo se empieza a resentir. Jesús tuvo 40 días, algo fuera de lo normal. Y ahí donde Satanás entra y comienza a tentarlo. Y él, usando la palabra, vence cada tentación. Y ahí con su ejemplo, con su vida, Jesús nos está enseñando a que podemos soportar la tentación. Es más, nos enseña a orar, Señor, no nos metas en tentación. Busquemos Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 2 y 3. En esto conoced
el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. El diablo lo que nos quiere hacer creer es que es imposible que el Hijo de Dios se haya hecho 100% hombre. Nos quiere hacer creer a nosotros que esta palabra no se cumplió, pero los que somos de Dios entendemos que es así. Dios hecho hombre vivió en medio de nosotros. Dios caminó en medio nuestro y nos mostró que estando en la condición de hombre, como somos nosotros, podemos ser obedientes a Dios y vivir una vida plena en el Espíritu. Lo que Satanás nos quiere hacer creer es que nosotros seguimos siendo como Adán y Eva, que somos hombres y somos desobedientes, y que siempre vamos a tener una vida llena de frustraciones, una vida llena de pecado, porque así es el hombre, es pecador, es rebelde. Es por eso que el Hijo de Dios se hizo hombre, para mostrarnos que sí podemos vivir una vida plena, una vida santa, una vida pura en el Señor. Que cuando estamos en Cristo y estamos llenos del Espíritu Santo, podemos llevar una vida de victoria. Vamos a Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acá vemos otra verdad, que Dios, Hijo, se despojó de los privilegios que tenía y se hizo hombre. Y se hizo siervo y habitó entre nosotros. Ahora, ese hombre fue obediente y Dios quiere que nosotros también llevemos una vida de obediencia. Por eso dice, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que aprendamos a despojarnos de todas aquellas cosas que no agradan a Dios, que dejemos de lado nuestro orgullo, nuestra carne, y que nos humillemos delante de Dios. Y que tengamos este espíritu de siervo,
como lo tuvo Jesús. Y estando en esa condición, nos humillemos, porque Jesús se humilló. Y Jesús murió en la cruz por todos nosotros. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y ahí es donde nuevamente podemos tener esa relación y esa comunión íntima con el Padre a través del sacrificio de Jesús. Es a través de ese sacrificio es que hoy podemos disfrutar de la presencia de Dios. Y Dios ya había preparado todo esto para que nosotros hoy disfrutemos de esa bendición. Recién compartíamos la cena del Señor, recién dábamos gracias por ese sacrificio en la cruz. El hombre perfecto dando su vida por nosotros. Jesús vino en el momento justo, en el momento exacto. Cuando leemos Gálatas 4, dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. De paso digo, hermanos, Dios nunca llega tarde. Dios llega en el momento justo. Como dice esta versión, cuando se cumplió el plazo. Era el momento. Los ángeles le dijeron a los pastores, como leímos anteriormente, hoy os ha nacido, hoy se cumplió. Porque Dios tiene todo bajo control. Amén. Y Él nunca llega tarde. Para Él nada está fuera de sus dominios. Habiendo vivido sin pecado y sin rebelión, Jesús hecho hombre, Dios hecho hombre, ofreció su vida perfecta por nosotros. Juan 1:30 dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hasta en su muerte en la cruz, donde llevó nuestros pecados y rebeliones, Cristo dependió de la asistencia del Espíritu de Dios. Cristo se ofreció como el Cordero sin mancha delante de Dios. Filipenses 2, 8 al 11. Habíamos quedado en el 7, vamos al 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este Jesús, que nació como bebé, ese bebé que vieron los magos entre pañales, ese bebé que vieron los pastores, ese niño que vieron y se maravillaron los profetas, que cómo hablaba de su corta edad,
ese joven que vieron trabajar, ese joven que vieron ser de bendición para su familia, ese hombre que vieron moverse en medio de las personas, resucitando muertos, dando vista a los ciegos, echando fuera demonios, ese hombre que nos enseñó a orar, ese hombre que vivió en medio de nosotros, ese hombre que dio su vida por amor a nosotros, ese hombre ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese hombre fue arrebatado en los cielos. Cuando leemos Hechos, dice que terminó de hablar con sus discípulos y fue elevado en una nube y desapareció a la vista de esos hombres. Ese hombre que murió en la cruz y que al tercer día resucitó y pasó 40 días enseñando el evangelio del reino a sus discípulos y a todos los que lo seguían. Ese hombre de carne y hueso como nosotros. Se me fue el nombre del discípulo que dudaba, ¿cómo es? Le dijo a Tomás, mirá mis manos, mete tu dedo. Era carne, no era espíritu, era carne. Ese Jesús que resucitó de entre los muertos y tomó forma de hombre. Ese hombre ahora está sentado a la diestra del Padre y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Amén. Ese pequeño que nació en pañales, Dios hecho hombre, ahora está sentado a la diestra del Padre, gobernando con poder. Y esta es la verdad que nosotros tenemos que creer. Y termino con 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dios se ha manifestado en carne. Aleluya. El Cristo se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Amén. Y esta verdad nos tiene que dar fuerzas. Y esta verdad nos tiene que animar en el Espíritu, que los que estamos en Cristo hemos resucitado a una nueva vida y que ahora lo que vivimos en la carne lo vivimos en la fe del Hijo de Dios y que hoy podemos llevar una vida de victoria, de triunfo, una vida de santidad, una vida de poder, porque el Hijo del Hombre nos dio vida y Él está con nosotros
Y Él nos mostró y tomó nuestra forma y nos mostró que se puede vivir una vida llena del Espíritu y se puede vivir una vida sin pecado, porque Él es el ejemplo. Creámosle a Dios, creámosle a nuestro Señor. No creamos las mentiras de Satanás. Como aprendimos, humanamente, en la carne es imposible. Es por eso que tenemos que morir. Pero cuando morimos a la carne, comenzamos a llevar una vida de victoria en el Espíritu. Amén. Damos gracias a Dios. Oramos.